Muchas gracias a LON, a la Agrupación Judía de Lanarón, por esta convocatoria y por tener el privilegio de conversar e interactuar con ustedes. Yo, más que una ponencia, en realidad creo que tenemos que hacer una reflexión colectiva por lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, que es de alguna manera una réplica de lo que está ocurriendo a nivel global. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que el discurso ultraderechista en Chile de reivindicación y de homenaje a la dictadura, de negación atroz, diría yo, y perversa de los crímenes, reivindicación de alguna manera del crimen como una herramienta política legítima para resolver los conflictos políticos. Esa situación y ese es el relato que se pretende instalar hoy, y a mi juicio con poca respuesta política y social que contraponga esto. Porque a una situación como esta no se reacciona a la defensiva, se reacciona a la ofensiva. Somos un país en el que todos sabemos que se cometieron crímenes feroces contra la humanidad. Un país donde desde el mismo día 11 de septiembre, que ya está siendo cuestionado, como si hubiera una posibilidad de consensuar algo respecto al golpe de Estado, que no sea la verdad histórica, que fue un crimen de lesa humanidad que dio inicio fundacional al terrorismo de Estado que asoló nuestro país durante 17 años. Pues bien, estamos en una situación en que no solo la extrema derecha, no solo la llamada derecha democrática, que a mi juicio prácticamente en Chile no existe, porque podemos ver que esa llamada derecha democrática se acopla a todas las iniciativas y al relato de la extrema derecha. Pero lamentablemente también sectores del llamado progresismo que están dispuestos a revisar el golpe de Estado. Porque una cosa es revisar o reflexionar, que se ha hecho hasta el cansancio, sobre el proceso político que fue la Unidad Popular, que entre paréntesis, dudo que exista otro proceso político emblemático a nivel mundial, aparte de la Revolución Francesa y la Guerra Civil Española, que haya sido más estudiado, más analizado y más reflexionado que la Unidad Popular. Una cosa es eso y otra cosa es pretender que vamos a llegar, como decía antes, a consensuar algo respecto al golpe de Estado. No hay nada que consensuar. Hay solo una verdad histórica. Y en eso creo, insisto, que la firmeza no ha sido tal. Ha habido debilidad en la respuesta. Y se ha tendido a un revisionismo que es tremendamente peligroso, porque es funcional a las intenciones de instalar este relato perverso en el seno de la sociedad. Pues bien, para vincularlo esto, sin duda, con la memoria, con la Shoah, es necesario, ¿no es cierto?, recordar y precisar lo que todos sabemos. Estas conductas de los estados de persecución masiva, de exterminio contra poblaciones, contra grupos políticos, esto fue básicamente a partir del descubrimiento que la comunidad internacional hace de los horrores del Holocausto, que asumen la necesidad de regular penalmente esas conductas. Y así surgen los crímenes contra la humanidad,
que son calificados como crímenes no solo contra la vida, no solo contra la integridad personal, contra la libertad de los individuos, son crímenes contra la condición humana. Ese es el bien jurídico que se ataca cuando se hace desaparecer, cuando se ejecutan masivamente, cuando se torturan opositores políticos. Y al atacar la condición humana, es lo que ha señalado la comunidad internacional, lo que hace es que se pone en peligro la paz mundial. Y por eso estos crímenes son inamnistiables, son imprescriptibles y son de jurisdicción universal. Y por eso se hizo posible la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. Que, entre paréntesis, a mi juicio dejó en evidencia de forma dramática los pactos tácitos de impunidad sobre los cuales se construyó la transición. Ese es el vínculo con la Shoah. Y la Shoah es memoria que ha sido posible ir construyendo y que tiene que ver no solo con la identidad y la cultura judía, sino con la identidad universal. Ese es el gran valor que tiene la memoria y la Shoah. En el caso nuestro, la memoria se ha construido con muchísima dificultad y ha sido más bien deficitaria, porque la memoria se construye con ciertos pilares básicos. Uno de ellos es la verdad, pero la verdad no contenida en mamotretos como los informes de las comisiones nacionales que no los lee nadie más que los expertos, o en las sentencias de voluminosos juicios por las situaciones de crímenes, no solo los emblemáticos como se llaman, sino que una cantidad de juicios, tardíos por cierto, pero que evidencian las atrocidades. Esa verdad tiene que ser una verdad colectiva. Y es una obligación del Estado de Chile hacer lo que no ha cumplido. Porque la verdad colectiva es la verdad a la cual está obligado un Estado de una sociedad que ha sufrido la opresión en su seno como la nuestra. Y eso significa difundirlo a nivel de la enseñanza, a nivel de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, lo que no se ha hecho. El otro pilar que sustenta la memoria es la justicia, que es fuente de memoria. Y la justicia en nuestro país sabemos que ha sido tardía. Existe, llegó, pero llegó 40 años después, 50 años después. Y cuando es tan tardía, a veces hay denegación de justicia. Estos dos pilares son los que se construye la memoria. Y la memoria es un instrumento de liberación de los pueblos que han sido oprimidos. La memoria no es en clave de pasado, es en clave de presente y de futuro. Al igual que nosotros, que los individuos. Nuestra memoria es lo que hace posible que modelemos el futuro, y en las sociedades ocurre lo mismo. Y esta falta de memoria está pasando la cuenta de manera grave. De manera grave. Como para que, bueno, los ejemplos son muchos, pero ayer una sujeta, honorable hoy día diputada, se permite decir que la violencia sexual que fue sistemática en casi prácticamente todas las prisioneras políticas durante la dictadura es una leyenda urbana. Y se lo permite decir. Y la reacción, sí, claro, hay reacción. Escribimos tweets, denostamos a través de las redes sociales de estos dichos, y ahí sigue. Y sigue.
por ejemplo, como todos sabemos, son capaces de, con una triquiñuela legal, imponer la lectura de la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, que era claramente inconstitucional y claramente golpista, porque esa declaración no era solo decir que Salvador Allende y su gobierno estaban quebrantando la democracia, no, hace un llamamiento expreso, explícito a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a intervenir. Y eso es sedición en cualquier parte del mundo. Y la leen, y se adhieren. ¿Y cuál es la respuesta? La única respuesta es de las bancadas oficialistas, que se retira la mayoría y un grupo, precisamente aquellas personas más vinculadas con el tema de derechos humanos, hacen una acción disruptiva. Claro, no está permitido por el reglamento. Imagínense, sacan las pancartas con las fotos de los detenidos desaparecidos y señalan y gritan justicia, justicia todo el tiempo que se está leyendo, pero no hay ni una sola reacción institucional, ni una sola. Entonces, esa situación, insisto, es extremadamente peligrosa, porque estamos dejando el espacio a que hagan lo que quieran. A que hagan lo que quieran. Y todos sabemos en qué termina esto. Todos sabemos. Sabemos muy bien lo que fueron los años 30 en Alemania, que es una situación muy parecida a la que se vive hoy en Chile, y en qué terminó, en qué tragedia terminó eso. Entonces, bueno, me estoy excediendo, pero bastante en el tiempo, y estoy haciendo una especie de, no sé, de apología, más que una ponencia. Pero insisto, hoy lo que necesitamos es reflexionar, necesitamos realmente, yo no sé cómo dinamizar al movimiento social, porque en la medida en que esto va ocurriendo, esto no es un problema de los familiares, porque es otra de los tópicos que se trata de instalar. Que esto es un problema de los familiares de las víctimas. No, todos sabemos que es un problema de la sociedad en su conjunto y que nos afecta a todos. Y que no es necesario empatía, porque no es eso lo que estamos buscando. Yo no necesito la empatía del señor de la carrera para llevar la foto de mi marido en la solapa. No me interesa eso. O sea, lo que interesa es que la verdad histórica no se distorsione, porque se ha distorsionado hasta el cansancio. No es solo la verdad histórica acerca de lo que ocurrió en dictadura con los crímenes y con el plan de exterminio. Se ha distorsionado la verdad histórica de la resistencia antidictatorial, por ejemplo. Los detenidos desaparecidos, los ejecutados son luchadores políticos, luchadores sociales. Con suerte aquí son un número que no tiene, ¿no es cierto?, contenido. Se ha distorsionado el papel de las organizaciones político-armadas de los 80, más allá de discusiones políticas o teóricas sobre si está bien o está mal, pero se ha distorsionado la vida y lo que fueron, y lo que hicieron. Se ha distorsionado hasta el cansancio el gobierno de la Unidad Popular. Y eso es, insisto, y todos lo sabemos, tremendamente grave. Porque una sociedad en la que ocurrió lo que ocurrió como la nuestra, que no es un golpe así cruento solamente, sino que es un hecho brutal de restauración oligárquica, de contrarrevolución, de venganza contra un pueblo entero. El golpe de Estado destruyó la cohesión social en Chile, desintegró la sociedad. Por tanto, para volver a estructurarla, reintegrarla de manera decente, no podemos, si no existe memoria. Es imposible hacerlo. Es falso que la estemos reestructurando. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.